Hoy empezamos distinto. A ver qué te parece esta cabecera de prueba. No hay nada nuevo en este mundo, salvo la historia que no conoces. Ahora nos toca descubrir esa historia. Desde Vitoria-Gasteiz, capital en el norte, saludos. Mi nombre es Ismael García. Soy un arqueólogo que a veces se dedica a contar historias. Historias de nuestra historia. ¿Te apetece escuchar una? Si es así, adelante. Bienvenida, bienvenido a la máquina del tiempo. Hoy vamos a retroceder unos 175 años. Vamos a recorrer las calles de nuestra ciudad tal y como eran un día de esos de mercado. Reviviremos el ambiente y conoceremos lugares curiosos. Las chocolaterías de la Plaza Nueva, la Alhóndiga en el Campillo o la Cuatropea. ¿Qué es la Cuatropea? ¿Tienes curiosidad por saberlo? Pues venga, ven que te cuento. Pero antes, unos mensajes. Suscríbete al canal o sígueme en Twitter, allí soy @arqueólogo_. De esa forma estarás al corriente cada vez que publique un nuevo podcast. Si te agrada lo que oyes, dale al like o comparte este audio en redes. Recuerda que elaborar todo este material me lleva su tiempo y lo hago por iniciativa propia sin soporte económico de ningún tipo. Dicho de otro modo, tu apoyo es mi única gasolina para mantener los ánimos y seguir con este esfuerzo. Por último, hace unos días empecé a subir historias a un nuevo canal en YouTube. Quizá prefieras esa plataforma para escuchar este mismo podcast. Para localizarlo, basta que en el buscador de YouTube teclees Historias de Vitoria y Álava. Ahí lo encontrarás. Y listo. ¡Empezamos! Últimamente en el podcast estamos tocando mucho el tema del mercado en Vitoria. De nuevo voy a volver a hacerlo, pero sin repetirme. Hoy vamos a remontarnos al año 1850. Alcanzar dicha época con datos verídicos y documentales, no es tarea sencilla, pero esta vez contamos con la ayuda de uno de esos viejos libros de segunda mano que guardo en mi biblioteca personal. Su título, Vitoria en 1850. Sus autores, Antonio Mañueco e Ignacio María Sagarna. Fue publicado en 1945. Una de las razones que me impulsó a comprarlo, esto no tiene mucho que ver con el tema, pero no me resisto a comentarlo, tiene que ver con la dedicatoria autógrafa que muestra en una de sus primeras páginas. Gracias a ella supe que el primer propietario de este libro fue uno de los insignes de nuestra historia. Veréis, el texto de la dedicatoria dice lo siguiente. A Venancio del Val, sincero amigo, servicial compañero y muy amante de nuestra querida ciudad, con todo afecto. A continuación se ve la firma de Ignacio Sagarna y una fecha, 31 de julio de 1953. Hablamos en cualquier caso de un libro muy bien documentado, como no podía ser de otra manera, dado que Ignacio Sagarna fue archivero municipal entre los años 1941 y 1970. Pues bien, en cierta parte de su octavo capítulo, en el que se hace un repaso de las múltiples industrias y el comercio que caracterizaron nuestra ciudad a lo largo de 1850, los autores hacen un pintoresco recorrido por los distintos ámbitos del mercado, el cual va a permitirnos imaginar cómo se veía y qué sucedía en aquel multicolor zoco que llamó la atención de tantos extranjeros a su paso por Vitoria. Para que os hagáis una idea, en 1835, esta es la descripción que nos dejó un periodista inglés que dedicó unas horas a pasearse entre los puestos del mercado. Se llamaba Thomas Roscoe y dice textualmente:
El mayor encanto consiste en la vivacidad, la animación, el calor casi tropical del talante que se puede observar en los diversos grupos formados, a causa del comercio, en este amplio espacio o bajo sus cómodas arcadas. Porque es aquí donde se celebran los mercados y donde se reúnen los artesanos sin trabajo, cada uno con los útiles de su oficio, como en la antigüedad los mercados de Judea, para solicitar un empleo. Alrededor de la fuente que hay en el centro de la plaza, los aguadores, una raza de bribones de fuertes espaldas, están ocupados a todas horas embotellando para uso de los ciudadanos enormes cantidades de ese elemento. Aquí se encontraban, por un lado, aldeanos de las localidades vecinas, con legumbres y grano, y por otro, vascos de manos sarmentosas, con verduras cultivadas en extensas huertas a orillas del Zadorra. Como podéis comprobar, para Thomas Roscoe, el corazón del mercado vitoriano lo constituía la Plaza Nueva y sus cómodas arcadas. Aunque también hablaba de la Vieja, puesto que allí era donde se encontraba la fuente de la que se abastecían los aguadores. Estos personajes eran fundamentales para la ciudad, pues al no existir agua corriente en las casas, eran ellos quienes iban y venían trayendo y llevando botellas a domicilio. No obstante, parece que Thomas Roscoe solo se movió por una zona concreta del mercado vitoriano, que es verdad que era la parte más vistosa, incluso puede decirse que su núcleo, pero los puestos de venta se extendían mucho más allá. Los tentáculos del mercado penetraban incluso en las viejas callejas de origen medieval. Sagarni y Mañueco, a pesar de que no vivieron en aquella época, fueron mucho más detallistas que Roscoe en la descripción del mercado, puesto que manejaron documentos de archivo. De hecho, ellos empiezan su recorrido no en la Plaza Nueva, sino en lo más profundo de la calle Correría, a la altura del empinado Cantón de las Carnicerías, justo donde hoy se encuentra esa llamativa recreación de un portal de la muralla medieval con sus pinchos, su rastrillo y todo. Pues bien, justo a ese lugar es a donde nos remiten Sagarni y Mañueco cuando dicen en su libro: en los alrededores de la carnicería o matadero situado en la Correría se establecían los puestos de hortalizas en que se vendían las verduras de las ricas huertas que circundaban la ciudad, y esta calle resultaba el zoco mayor y la de mayor movimiento comercial. Bien, aquí un comentario. En efecto, por aquel entonces, el principal matadero de la ciudad se encontraba en la tercera vecindad de la calle Correría, es decir, justo al pie del Palacio Escoriaza Esquivel. No solo hay documentos que lo confirman, sino que incluso llegaron a localizarse sus restos. Esto fue en una serie de excavaciones arqueológicas dirigidas por Agustín Azcárate allá por el 2005, excavaciones en las que tuve oportunidad de participar. De hecho, sus restos están aún allí, pueden visitarse y contemplarse, os invito a hacerlo. En los textos más antiguos, a este matadero lo llamaban las carnicerías mayores, y eso para diferenciarlo de otro matadero más pequeño, las carnicerías menores, que estaban en la parte alta del casco viejo, prácticamente en la plaza de Santa María. En ese matadero de Correría no solo se mataba, sino que también se vendía carne en distintos mostradores dispuestos al efecto. Mucha gente se acercaba por allí a comprar productos de la matanza, y es por eso que los puestos de hortalizas y verduras también se concentraban en las inmediaciones. La idea era aprovechar esa tendencia de que la gente pasara por esa zona a comprar la carne. Eso siempre favorecía las ventas de cualquier tipo de producto. Por extensión, toda la calle Correría era una importante arteria comercial, sobre todo a lo largo del tramo que conducía y conduce hasta la actual Plaza de la Virgen Blanca. No obstante, antes de entrar a describir lo que sucedía en esta Plaza de la Virgen Blanca, que por entonces se denominaba o denominaban Plaza Vieja, Sagarni y Mañueco prefieren ascender por la escalinata de San Miguel y seguir su descripción por la Plaza del Machete. Dicen en su libro: el mercado de ganados se celebraba en la Plaza del Machete y alrededores de la Alhóndiga, y rebasaba hasta la calle San Francisco, lugares que resultaban incómodos, por lo que pronto se pensó en trasladarlo a otro lugar. De nuevo otro comentario. Como vemos, era en esta Plaza del Machete donde se realizaba la compraventa de ganados. No obstante, al parecer,
Cada vez eran más los ganaderos y las ganaderas que traían sus animales para ponerlos en venta, y ya no había espacio suficiente ni aun abarcando una parte de la calle San Francisco. Fue por ello que apenas unos pocos años después, en 1865 concretamente, el ayuntamiento decidió construir una nueva plaza o mercado de ganados que se ubicó justo en el lugar donde actualmente encontramos el edificio del Corte Inglés. En ese nuevo emplazamiento siguió funcionando hasta que en 1895 se produjo un nuevo traslado a la calle Francia, al lugar donde hoy encontramos el Museo Artium. Pero en fin, no nos desviemos. Volvamos al año 1850 y sigamos con el relato de Sagarna y Mañueco, que prosiguen con su descripción, ahora bajando desde la Plaza del Machete a la Plaza Nueva, de la que dicen: el comercio de la Plaza Nueva tenía una gran vida y en ella estaban abiertos los mejores comercios de tejidos, platerías, ultramarinos, loza y bisutería, los más concurridos cafés y chocolaterías. En el número 5, con salida a la cuesta del teatro, había un concurrido café y billar. En el 18, el conocido comerciante Juan Herrero tenía un gran establecimiento y depósito de velas esteáricas de la Aurora, que vendía a 5,5 reales por arrobas y a 6 por libras. Bueno, a tenor de lo que dicen estas líneas, queda bastante claro que si la Plaza Nueva era el corazón del mercado vitoriano de mediados del siglo XIX, era porque en ella se encontraban, digamos, los comercios más de moda o incluso de cierto lujo. Con independencia de que el espacio a cielo abierto o la zona de los arcos lo ocupasen modestos comerciantes de verduras o regatonas dedicadas a todo tipo de menudeo, los negocios que convertían en algo diferente aquella Plaza Nueva eran aquellos que estaban instalados no fuera, sino dentro del propio edificio que marca la plaza. Es decir, los ultramarinos, las tiendas de loza fina, de bisutería, y desde un punto de vista de la sociabilidad, los cafés y las chocolaterías. Los cafés eran el equivalente distinguido de las tabernas y botillerías. Allí acudían hombres de la burguesía y nobleza locales. Con las chocolaterías sucedía algo parecido, pero estas, además, podían frecuentarlas las mujeres de las clases distinguidas, cosa que no sucedía con los cafés, porque estaba mal visto. Y para quienes os preguntáis por esas velas esteáricas de la Aurora, os diré que en la época eran, por así decir, una revolución en cuestión de iluminación. Al emplearse ácido esteárico y glicerina en su fabricación, las velas esteáricas eran mucho más duraderas y brillantes. Pensad que aún quedaban unas cuantas décadas para la invención de la bombilla y el alumbrado con gas era extremadamente caro e inviable en la inmensa mayoría de las casas. Curioso, ¿no? Sigamos con el texto de Sagarna y Mañueco, donde dice: gran parte del comercio se celebraba en las plazas de la ciudad. Los días de mercado eran los martes, jueves y sábados, que se abrían a las 12 y no se permitía que nadie hiciera operaciones antes de esa hora, ni siquiera a los asentistas del ejército, pues si el ayuntamiento estaba dispuesto a dar a todos el apoyo necesario para que, como es justo, no falte al soldado el alimento, ha de ser sin conceder privilegios en perjuicio del público. Otro pequeño comentario. Aunque seguro que ya os lo imagináis, por si acaso, os comento que esos asentistas del ejército eran un tipo de comerciantes encargados de abastecer con lo básico los distintos cuarteles que había en la ciudad. A menudo tenían el privilegio de ser los primeros en hacer ofertas en el mercado, lo cual les garantizaba los mejores precios, pero al parecer, en aquella Vitoria de 1850, ni siquiera estos asentistas podían adelantarse al resto. Había multas por ello. De hecho, Sagarna y Mañueco nos cuentan cómo: por vender 17 cargas de castañas antes de dicha hora, es decir, antes de las 12, fueron multados unos vecinos del Valle de Aramayona, quienes pedían se les devolviese el género porque ignoraban tal prohibición. En fin, según siguen apuntando nuestros cronistas,
En los mercados prestaban servicio los amarradores, fieles de hierro y fieles medidores de granos. Los primeros se dedicaban a transportar los artículos de la alhóndiga y eran una especie de mozos de cuerda. Había un número fijo de ellos, 33, y ningún otro podía ejercer la profesión. Los fieles asistían a las medidas del hierro, granos y líquidos. También su número era limitado. Constituían una plantilla y tenían su nombramiento. En fin, que la alhóndiga era otro de esos puntos importantes del mercado de Vitoria y otro de los motivos por los que la Plaza del Machete e inmediaciones se abarrotaban de actividad. Por entonces, la alhóndiga se encontraba en lo alto del Campillo, pegada al oeste de la iglesia de San Vicente. En realidad, el edificio de aquella alhóndiga sigue siendo en buena parte el mismo que hoy día ocupan el Aterpe y el Servicio de Salud Municipal o DEMSAC. En la alhóndiga se comerciaba con muchos tipos de productos, si bien preferentemente con aquellos que debían venderse a granel en grandes cantidades y que por lo tanto requerían un pesaje o cuantificación controlada. Me estoy refiriendo sobre todo a los cereales, la harina, el vino, el aceite, las legumbres, las frutas, etc. Por eso era muy importante la figura del fiel. Los fieles eran los que se encargaban de asistir al pesaje y a las medidas en el momento de las transacciones. Actuaban, digamos, como mediadores y testigos de las compraventas, vigilando que no se dieran fraudes ni engaños. Los fieles del hierro se encargaban del comercio con el hierro en barras, que se vendía en grandes cantidades a mercaderes de las dos Castillas, de Andalucía, de Extremadura y de Valencia, que venían aquí solo para eso. Lo mismo sucedía con el fiel de los granos, si bien éste se preocupaba de lo suyo, es decir, de los cereales, las legumbres, la harina y todo ese tipo de productos. Luego estaban los amarradores, que eran hombres robustos y con fuerza, encargados de acarrear de aquí para allá las distintas cargas con que se comerciaba. Y no podemos olvidar otra función clave, como era la de los fieles de pesos y medidas. Pensad, en aquella época no existía una estandarización de las medidas como la que tenemos hoy. No existía la noción de gramos ni kilogramos para el peso, ni tampoco otras medidas de capacidad homologadas en todo el mundo. En cada región o comarca existía un sistema de pesos y medidas distinto, o al menos ligeramente distinto. Y también distintos modos de pesar y de medir. Esto no implica que en aquella época careciesen de instrumentos de medición o de pesaje, pero sí que estos cambiaban de un lugar a otro, por lo que podían darse fraudes en las medidas. Los fieles de los pesos y medidas tenían en su poder los modelos maestros de distintas unidades. Por ejemplo, para medir granos y productos secos se utilizaban el celemín o la fanega, que eran unos recipientes de madera de forma prismática que podían contener el equivalente a un celemín, unos 16 litros, o a una fanega, unos 60 litros. Para medir líquidos, como el vino o como el aceite, se usaba la arroba, que era una jarra o botella especialmente marcada que podía contener el equivalente a una arroba, unos 16 litros. Para medir larguras, en telas sobre todo, se podía utilizar la vara, que era un listón de madera de roble o de metal con una longitud equivalente a 0,8 metros. Para pesar la carne u otros productos secos se utilizaban balanzas o pesos romanos en los que se contrarrestaba el producto que se iba a transaccionar comparándolo con una o varias pesas de metal que hacían las veces de contrapeso. La unidad de medida más usada era también la arroba, que en este caso equivalía a unos 11 kilogramos. En todo el mercado había múltiples instrumentos medidores. Muchos comerciantes solían tener los suyos propios, pero cada cierto tiempo, por rotura o por el desgaste que solían sufrir los materiales, había que acudir al puesto de estos fieles de pesos y medidas para que ellos los ajustasen y los calibrasen oficialmente, y así garantizar que se medía siempre bien. Y los fieles tenían su lista de precios para hacer todo este trabajo. Sagarna y Mañueco nos cuentan al respecto que los fieles refinadores de pesas y medidas, como si dijésemos los que ejercían el fiel contraste, eran
Andrés y Antonio de Uriarte. Cobraban por cada peso con sus pesas 4 reales. Por afinar media fanega, echándole barras nuevas y marcándolo, 10 reales. No echándole barra, sino soltando las que tenía, volviéndolas a poner y la marca, 5 reales. Por afinar un celemín, 9 reales. Por hacer una vara nueva de roble para medir, dando la marcada, 2 reales. Y por marcar otras, 8 maravedíes. A veces, dependiendo del producto y su rareza, en el mercado de Vitoria no tenían una referencia para su medición establecida. En estos casos se recurría a los estándares empleados en otras zonas de alrededor. Al respecto, nos cuentan Sagarna y Mañueco cómo, en una ocasión, Joaquín Abreu, de Maestu, solicitaba se le comunicase si hay algo vigente como tipo para medir la carga de carbón y, en su caso, cuál sea este y quién es el fiel contraste que le tenga a su servicio. Se le contestó que no había tipo oficial reconocido y que las transacciones se hacían usando la medida mayor de Vizcaya. Pues bien, dejamos la Alhóndiga y pasamos a la Plaza Vieja, que es nuestra actual Plaza de la Virgen Blanca. Allí, según dice la descripción que estamos siguiendo, los puestos públicos eran numerosos. Cada producto tenía su lugar en la plaza, independientemente de que se tratase de puestos ambulantes que se montaban y desmontaban cuando llegaba el día de mercado. De ese modo, la gente cuando venía a comprar sabía dónde acudir. Otro detalle, tal como vais a poder comprobar, casi todas las tenderas allí en la Plaza Vieja eran mujeres. Esto se debía probablemente a que los distintos artesanos o productores se repartían el trabajo en familia. Los hombres se quedaban en el taller, mientras que eran las mujeres quienes se encargaban de acudir a la plaza a tomar contacto con el público y vender. Cerca de la entrada a la calle Zapatería estaban, por un lado, las zapateras de nuevo, que obviamente eran las que vendían productos recién confeccionados. Sagarna y Mañueco encontraron los documentos donde se citaba quiénes eran cada una de ellas. A riesgo de cansaros, me parece tan pintoresco que me vais a permitir citar sus nombres. Os recuerdo, hablamos de las zapateras de nuevo: Francisca Corres, Leonarda Echevarría, Magdalena de Uralde, María de Balluerca, Laureana Azúa, Francisca Eguíluz, María Arciniega, Regina Ampudia, María Gaviria, Fernanda Aguirre, Escolástica Aguado, María Andótegui, Tomasa Reizábal, Isabel Mendívil, Cecilia Aguirre, Silvestra Uralde, Concepción Lascurain y Manuela Junquitu. Un total de 18 mujeres. También estaban allí las zapateras de viejo, es decir, las que vendían y compraban, por supuesto, calzado usado. Estas eran Victoria Ibáñez, Clara Betolaza, Marcelina Cámara, Pantaleón Arraiz, Juliana Apodaca y Viuda de Montalbán. Total, 5 mujeres y un hombre. Asimismo, en ese mismo área, como digo, cerca de la entrada de la calle Zapatería, estaban los zapateros de remiendo, que eran hombres, entiendo que por la fuerza necesaria para el trabajo que desarrollaban y porque traían sus talleres portátiles a la propia plaza. Si tenías un zapato que remendar, aquí es donde venías, al remiendo a la vez de la época. Allí estaban Pedro Sagarmínaga, Alejandro Elorza, Fernando Celaya, Silvestre del Prado, Juan Nanclares y Timoteo Ordorica. En total, 6 hombres. Y no podemos olvidar a las abarqueras, que también compartían ese espacio y que obviamente se dedicaban a vender abarcas. Allí estaban María Rico, Fructuoso Ogueta, Juan Burgo, Vicenta Uralde, Pilar Armentia, Martina González, Crescencia Goya, Vicenta Gil, Fructuosa Sarría y Eugenio Iturralde. Eran 8 mujeres y 2 hombres. El gremio de zapateros y zapateras era por lo tanto uno de los más representados en la Plaza Vieja, pero había otros. Así, cerca de la entrada de la calle Herrería, es decir, un poco más abajo, estaban la latonera Josefa Aramburu,
que vendía obviamente objetos hechos con latón, que es una aleación metálica de cobre y zinc. ¿Qué tipo de objetos vendía? Hablamos de ollas, sartenes, cacerolas, jarras, cubiertos o bandejas, entre otros productos. En ese mismo espacio estarían también las caldereras, Justa Nestares y Mariana Landaburu. Estas tendrían los calderos como artículo estrella para la venta, aunque también otros utensilios de cocina. Allí estaban también las ferreteras, Catalina Otálora, Lorenzo de Azúa, Juana Urrutia y Paula Olano, es decir, un hombre y 3 mujeres que en sus puestos podían vender herramientas manuales como martillos, sierras, etc. Además, por supuesto, de clavos, bisagras, cerraduras, cadenas, candados, palas o azadas, entre otros productos con piezas de metal. En el espacio alto de la plaza, es decir, cerca de la entrada de la calle Correría y prácticamente al pie de la escalinata de subida a la iglesia de San Miguel, tenían su hueco las tenderas que vendían productos derivados del trabajo, del cuero y el correaje. Las hogueras eran mayoría. Hablamos de Petra Ondátegui, Celedonia Betolaza, Pascuala Trocóniz, Ramona Launa y Francisca Villarreal. 5 mujeres que comerciaban con sogas y cuerdas de diferentes grosores y longitudes, fabricadas con diversos materiales como el cuero, el esparto, el cáñamo, o también con arneses, riendas o correas para animales. Luego estaban María de Abajo, la quincallera, que debía vender productos del tipo de cinturones, carteras, bolsos, objetos hechos en su mayor parte de cuero. Y no podemos olvidar a las pañueleras, que también se localizaban en esa parte de la plaza. Hablamos de Josefa de Mendizábal, de Martina Olave, Tomasa Rico, Gabriela Rosales, Escolástica Aguirre, Tiburcia Robles, Florentina González y Joaquín Animasagasti. Un total de 7 mujeres y un hombre que sobre todo vendían pañuelos de tela, para la cabeza muchos de ellos, mantones, bufandas, chales y también toallas de mano, manteles, servilletas y todo este tipo de productos de fibra. Finalmente, en la parte más baja de la Plaza de la Virgen Blanca tenían sus puestos las olleras, las cuales estaban divididas como en 2 grupos. Uno se ubicaba en las proximidades de la esquina del Mentirón. Allí estaban Damián Altuve, María Urdiola, Dionisia Álvarez, Ramón Auriondo, María Sáseta e Hilaria Altuve. Y un segundo grupo de olleras se encontraban unos pocos metros más allá, como si dijésemos hoy día entre el monolito de Ibarrola y la fachada de la iglesia de San Antonio. Allí estaban Justa Castañares, Vicenta Gastaminza, Rosa Bisán y Formeria Coloma. Todas estas comerciaban con ollas, cazuelas, pero importante, eran recipientes hechos de cerámica y otros utensilios fabricados con barro cocido. Este lugar que ocupaban las olleras estaba pegado a un lugar que llamaban la Cuatropea, y lo llamaban así porque aunque el ganado se vendía en la Plaza del Machete, los mulos, caballos, yeguas, burros y resto de cuadrúpedos de este tipo se vendían sin embargo en esta zona de la Cuatropea, insisto, que se encontraba frente a la fachada de la iglesia de San Antonio. Es curioso, en lo referente a la ubicación de las olleras, que con respecto a sus compañeras tienen sus puestos más cerca de los accesos a la ciudad. No solo está el caso de las que acabo de mencionar, sino también el de Bernarda Darrieta y Plácida Munain, también olleras, que tenían sus puestos situados en la parte baja de la llamada Cuesta del Teatro, que no es sino en la actual calle Lehendakari Aguirre. Creo que esta especial ubicación en las zonas más accesibles de la ciudad tiene que ver con que ellas, a diferencia de sus compañeras que en su mayoría debían vivir en Vitoria, las olleras debían venir de los distintos pueblos de alrededor donde estaban situados la mayor parte de los centros de producción alfarera. Esta localización les facilitaba el trabajo cuando llegaban y cuando tenían que recoger y volverse a sus aldeas de procedencia. Pero en fin, ya terminando. En la citada Cuesta del Teatro también tenían sus puestos Venancia Junguitu, otra latonera,
y 6 roperas, 6 mujeres que se dedicaban a la venta de ropa de trabajo, blusas, chaquetas, pantalones, camisas, etc. O también ropa usada. Sus nombres, ya que hemos citado el de todas, eran Prudencia Ondátegui, Francisca Galdós, Damián del Valle, Manuela Zárate, Isabel Mendoza y otra mujer a la que solo se cita por su apodo, la Chandurria. Espero no haberos cansado citando tanto nombre, pero creo que era interesante. Llegamos al fin de nuestro recorrido por la Vitoria de 1850 en un día de mercado. Te invito a que pruebes y vuelvas a escuchar este podcast recorriendo físicamente y en orden aquellos lugares de los que te he hablado. La Correría, la Plaza del Machete, la Plaza Nueva, la Vieja, el Mentirón, la Cuesta del Teatro. Son lugares que aún hoy día existen y aunque ya no se les da el mismo uso, basta que te dejes guiar por la imaginación mientras das un paseo y verás cómo todo ese ambiente comercial de las viejas callejas vitorianas revive en tu cabeza mágicamente. Luego, eso ya si tienes tiempo, puedes tomarte algo en una tabernilla, una sidra con un pincho, por ejemplo. Sería un buen colofón. Pero bueno, en fin, solo son unas ideas, cosas que se me ocurren. Todo esto ya no es historia. Por hoy ya hemos llegado al final de nuestro viaje. Compañera, compañero, espero verte por aquí la semana que viene. Recuerda que el próximo martes subiré un nuevo viaje en el tiempo. Si todo ha ido bien, te agradecería que me lo hicieses saber plantando un me gusta a este audio. Si además compartes en redes el podcast, mejor que mejor. Todo ello me servirá de incentivo para seguir elaborando más y mejores historias de Álava y Vitoria. Recuerda que esta es una iniciativa que realizo sin apoyos y el confeccionar todo este material lleva su tiempo. Aunque solo sea moral, tu apoyo es importante para mí. Si quieres saber cuándo publico nuevos capítulos, suscríbete al canal o sígueme en Twitter. Allí soy @arqueólogo_. En fin, sea como fuere, eskerrik asko por la escucha. Agur agur.